Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 6. Vamos a leer, por favor. Sean todos tan amables de hacer la lectura junto conmigo. Y dice así, en el nombre de nuestro Dios. ¿Estamos listos, mis hermanitos? Con fuerte voz, así como grita usted gol o le grita a sus hijos, así quiero que lea la palabra del Señor. Ah, bárbaro, tan fuerte, dirá alguien. Bueno, pues no tan fuerte, pero que se sienta la enjundia. ¿Está bien? ¿Qué dice el versículo 1 en adelante? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios, a las hijas de los hombres les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y de todo decorasignio del corazón de los pensamientos de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Repitamos el versículo 6. Dice: y se arrepintió Jehová y le dolió en su corazón. Hoy vamos a ver un tema que le hemos puesto: el hombre empezó a multiplicarse y los problemas también. ¿Cómo se llama el tema? El hombre empezó a multiplicarse y los problemas también. Por favor, puede ocupar su lugar en esta hora. Sea bienvenido o bienvenida a la casa del Rey Jesús. Es una bendición poder estar cada domingo aprovechando este espacio para poder adorar el nombre de nuestro Dios y empezar la semana espiritual, ¿verdad?, en orden en las manos del Señor. Muy bien, hermanos, hemos estado viendo durante estos días ya una nueva serie de temas, y a este tema o esta serie le hemos puesto Génesis, el origen del orden. La mayoría de los que estamos aquí sabemos que cuando vivimos nuestras vidas ordenadas es más fácil vivir, pero cuando las vivimos en desorden, el desorden siempre va a traer una consecuencia. El día jueves, para aquellos que no pudieron venir o aquellos que no vieron la transmisión, hablamos acerca del primer homicidio que se lleva a cabo sobre la tierra. Ya la semana anterior a la que le decía hace un momento, hablamos de cómo la desobediencia empezó a causar desorden, y ese desorden empezó a traer consecuencias y más consecuencias. Tanto es así que vimos el día jueves cómo un mal hábito puede traer consecuencias graves. Oiga bien esto: hábitos incorrectos que no son tratados o son menospreciados por papá, por mamá, por los hijos, van a traer repercusiones graves. El problema de los hábitos es que es una actitud que periódicamente se hace hasta que llega un momento en que lo hacemos automáticamente. Te voy a poner un ejemplo de un hábito bueno. Personas que cuando se levantan lo que hacen es irse a lavar los dientes, a cepillarse y a bañar. Hay gente que cuando ya ve eso algo con naturalidad, cuando no se baña se siente incómodo, se siente pegajoso, se siente sucio, porque para él automáticamente el bañarse es parte de un hábito. Ya no lo ve como eso, pero ya es parte de su rutina. Cuando alguien ora, hay veces que la oración para muchos es automática, se le facilita porque es parte de sus buenos hábitos. De la misma manera hay hábitos incorrectos, como el hábito de mentir, como el hábito que a veces tenemos, que es la envidia, cuando no podemos ver a nadie que sale adelante, porque en los malos hábitos son automáticos.
Desafortunadamente este hábito o uno de esos hábitos hizo que el primer hombre tuviera tanta envidia en su corazón que matara a su hermano, porque desafortunadamente no supo controlar áreas de su vida. Obvio, estaba viviendo en desorden, y eso trajo como consecuencia muchas cosas más, como por ejemplo lo que estamos leyendo ahorita. Dice el versículo 1 del capítulo 6 que leímos: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ya no era una familia solamente, cuando se empezaron a multiplicar sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Así como los problemas, hermanos, o mejor dicho, las personas empezaron a multiplicarse, vamos a darnos cuenta cómo también los problemas empezaron a acrecentarse. ¿Por qué? Porque no se trataron a tiempo. Escúcheme, por favor, présteme atención a lo que le voy a decir. Cuando hay problemas en nuestras familias, desórdenes en nuestras familias que no se tratan en el tiempo que deben de tratarse, porque probablemente dices no tengo tiempo, porque tal vez dices no quiero que sea para tanto, todos pasan lo mismo, todos los hijos son así. Va a llegar un momento que ese problema que no tratas ahorita, ese problema que no le estás dando tiempo en este momento, el día de mañana, cuando pasen los años, vas a tener que enfrentar ese desorden o ese problema. Y aunque digan no, una vez creciendo, una vez se casan, una vez ya son grandes, son harina de otro costal. Yo quiero preguntarle a los papás que tienen hijos grandes, que tienen hijos casados: cuando los hijos se casan, hermanos, ya son harina de otro costal y ya no afecta a este costal que está de este lado. Dígame usted, ¿sí o no? No. Tus hijos siempre van a ser tus hijos. Y aunque diga, pero ya están grandes, pero los problemas, aunque no querramos, nos siguen afectando, nos siguen jalando. Usted no sabe la cantidad de padres, de familia incluso nuestra, que hemos visto derramar sus lágrimas por hijos que son casados, por hijos que ya tienen hasta nietos, hijos de estos hombres, de estos ancianitos que ya tienen hasta nietos, pero les sigue doliendo en el alma las decisiones que no se trataron. Si tú ves que tus hijos tienen desórdenes alimenticios, si tienen problemas de ansiedad, si tienen problemas de lo que sea, aunque son pequeñitos, no te olvides de esto. Eso no es normal. Es un desorden y eso va a traer problemas si no lo tratas. Ay, pastor, lejos de que yo salga contento de acá, salí como preocupado. ¿Preocupado por qué? Preocupado porque estás recordando que hay una situación que no quieres tratar, pero que está en tu familia. Es que el diablo es astuto. El diablo es tan miserable que cuando empieza a ver una familia que empieza a buscar a Dios y a servirle, empieza a bombardear a la gente con tal de que nos desordenemos, a través de amigos que nos dicen: de vicio vas a la iglesia vos. No ha faltado quien te diga, tal vez estás llegando a la iglesia, ¿para qué llegas? Engañado vas a morir. Nada más falta que muras porque engañado ya estás. Vos no vas a cambiar. ¿Sabes qué voz es esa? No es la voz de tu amigo, es la voz del diablo. Y no estoy diciendo que tu amigo sea el diablo. Tal vez él no sabe lo que está diciendo, pero lo que te dice cuando no estás bien parado o cimentado en el Señor, te va a mover, te va a sacudir, porque muchas veces lo que el diablo tira es una palabra de calidad. Te dice: no sirves, no vales, de vicios que tengas un ministerio, no que estás siguiendo a la iglesia. Y todo eso nos desubica con un propósito, para vivir, para seguir viviendo nuestra vida en desorden, nuestra vida desubicada, porque la gente te va a decir: no, así es la vida, así vivimos todos. Lo que le voy a leer a continuación es algo teológicamente difícil de explicarte, pero voy a hacer mi mejor intento de poder explicártelo. Te leí que en el versículo número 7 decía, en el versículo 2 decía: cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, tomaron para sí mujeres.
El versículo 3 dice: dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Sabe qué se está refiriendo? Dicen los teólogos, cuando dice que vieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, dice que vieron los ángeles caídos. La historia, cuando la leemos así, literalmente dice: ¿cómo que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres? Repito, dicen los estudiosos o los teólogos que de los ángeles caídos, los ángeles que se habían destronado del cielo, tomaron para sí cuerpos de seres humanos para poder buscar a las mujeres, porque las vieron que eran hermosas, porque las vieron que eran especiales. Ahora, ¿por qué para mí repito que es delicado? Porque cuando tú vas a estudiar la palabra y te metes a profundidad, te das cuenta que los teólogos distan de algunas cosas. No, algunos dicen: no, los hijos de Dios se refiere a los hijos de Set, el hermano que suplió a Abel cuando muere, el hijo que tuvo Adán y Eva. No, eran demonios, eran esto. Empiezan a explicar muchas cosas. Yo no quiero meterme en eso porque no soy un teólogo, no soy alguien que me dedique específicamente a estudiar las profundidades de la palabra, pero quiero leerte o quiero explicarte lo que por encima se deja ver. Al hacer eso, los ángeles, o esos a los que la Biblia denomina hijos de Dios, sin duda alguna fue algo incorrecto, porque Dios dijo: ¿saben qué? No va a contender mi espíritu con los hombres, porque ciertamente el pensamiento del ser humano para ese tiempo era de continuo el mal. Quiero que ayude a leerme el versículo número 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron, mire lo que dice: los hijos de Dios a las hijas de los hombres les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El 5, yo quiero que me ayude a leer el 5. Como dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo, del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente, que dice. ¿Sabes por qué? Llega un momento en el que el pensamiento del ser humano y de lo que habla es continuamente el mal. ¿Sabes por qué eso empieza a tomar más fuerza? Como cuando alguien está quemando por ahí algo en algún lugar y de repente la lumbre empieza a agarrar más fuerza, como lo que aconteció, no recuerdo si fue a finales de diciembre o a inicios de enero, cuando en una parte de Estados Unidos el fuego empezó a incrementarse a tal grado de quemar casas y todo. No creo que haya empezado de esa manera. Todo empieza muy pequeñamente o vagamente, ¿cómo llamarlo? Hasta que agarra una fuerza increíble que no puedes parar. De la misma manera en nuestra vida, la maldad no empieza grande, empieza pequeñita, empieza el odio, empieza la contradicción, empiezan los problemas, hasta que llega un momento en que no se puede parar. He visitado más de una vez algún penal, alguna cárcel, y personas que de repente están ahí entre las personas que ya conocen de Dios ahora, de repente nos explican y nos comentan y nos dicen que están ahí porque no pudieron aguantar ver alguna situación que estaban pasando, y sin darse cuenta sacaron un arma y la vaciaron en el cuerpo de alguien, o agarraron un cuchillo, un puñal, y se fueron contra esa persona y lo mataron y lo asesinaron, porque no pudieron controlar su ira. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque empezamos a menospreciar el pequeño desorden que hay en nuestra vida. Es como cuando a veces pasamos donde están esos arroyos pequeñitos o esos ríos que en algún momento tuvieron cauces grandes, y los encontramos que no espantan a nadie, hasta los brincamos, esos pequeños arroyos. Pero en el tiempo de que están crecidos o de crecimiento, entonces nos espantan. Simplemente vemos
que el agua está corriendo, el afluente es muy fuerte y hasta detenemos a los hijos porque sabemos que vienen con piedras, con ramas y pasando a traer todo lo que está a su paso. Así es la maldad, hermanos. Así es el pecado. Por eso Dios dejó ciertas cosas para que nosotros identificáramos cuando algo está mal. Como por ejemplo, te subes a un carro y tú enciendes el carro, sea un carro nuevo, sea un carro medianamente reciente. Hay ciertos indicadores en ese tablero que te van mostrando qué está bien o qué está mal. Cuando teníamos un carrito hace tiempo atrás, viejito, se prendían todas las luces, casi todas las luces rojas y por ahí. Y me acuerdo que llegué con un hermano y le decía: hermano, ¿por qué no le quita todos esos colores que tiene, por favor? Me dice: no, pastor, como que me dijo: ay, este pastor sin cerebro, ¿verdad? Me dijo: no, es que no se puede hacer eso, me dice, porque esto le indica cuando algo está mal. Le digo: pero por lo cierto todo está mal, ¿verdad? Me dijo: sí, pastor, y así va a seguir si no lo arregla, me quiso dar a entender. Entonces hay cosas que nos indican y uno de ellos es nuestra forma de hablar. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón, que dice, habla nuestra boca. Diga conmigo: de la abundancia del corazón. Vamos, no se enoje conmigo, pero dígalo: de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Mateo capítulo 12, versículo número 34. ¿Te has dado cuenta de lo que hablas? ¿Te has dado cuenta de lo que dices? ¿Te has dado cuenta lo que la gente dice, lo que la gente expresa, cómo se conduce? ¿Te has dado cuenta que hay personas? Y mire, hermano, mi trabajo como pastor o ahorita como predicador no es hablar mal de nadie. Sin embargo, algunas cosas de las que vamos a decir ahora puede ser que tú estés pasando. El día jueves hablamos de un tema que se llamó que tendríamos que aceptar nuestra realidad. Es decir, que cuando nosotros nos demos cuenta que algo está mal en nuestra vida, no tratemos de esconderlo. Que si nos cachan como mentirosos, que si nos cachan como queda mal, como algo que es incorrecto, al momento obviamente vas a sentir vergüenza y vas a hacer o vas a buscar hacer que la gente no se dé cuenta. Y yo creo que es algo normal, somos humanos pues, y no queremos pasar vergüenza. Pero una vez que haya pasado eso, es muy importante saber qué vas a hacer con eso. ¿Vas a hacerle demostrar a todos o vas a demostrar a todos que tú estás bien y que no eres mentiroso, que el mentiroso es otro? Si ya te diste cuenta, trata ese hábito, porque si no lo tratas, repito, te va a ir mal. Así que hoy que te estoy hablando acerca de lo que la gente habla, ¿qué es lo que habla? ¿Te has dado cuenta que hay gente que habla siempre de un mismo problema que ha vivido? Escúchame bien. Hay ocasiones que la gente cuando hablamos con ellos o cuando tú hablas o hay una plática, hay gente que te habla de lo mismo que te ha hablado siempre. ¿Y sabes por qué es ese detalle? No es porque tú dirás: ¿no será que se le olvidó que ya me dijo eso? No será que no sabe. ¿Será que le digo, pastor, que hermano ya me lo dijo? A veces puede ser nuestros mismos hermanos, nuestra misma familia, nuestra misma mamá, nuestro mismo papá, nuestros mismos familiares. Nos cuentan la misma situación que han tenido siempre. Y la pregunta es esta: ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay algo que está desordenado en su corazón, pero a través de eso, hermano, hacen que la gente diga o piense: pobrecito el hermano. Hay un desorden en su corazón. Hay gente que de repente dice: es que el pastor me trató mal allá por 1492 en el descubrimiento de América. Ya existía mi pastor y me sigue tratando así. Hay gente que tiene problemas de hace muchos años. Y el jueves les decía, hay gente que dice: ya sus papás a veces ya no están, o su mamá ya no está, y sigue diciendo: es que mi mamá ya están grandes. Pero es un detalle que es un desorden en el corazón. No es una burla hacia alguien, porque yo muchas veces tuve esa actitud. Le decía a la gente: no es que fíjese que mi pastor me trató mal, es que fíjese que cuando estaba en Jesús es el camino, prácticamente el pastor me corrió. Prácticamente el pastor, como no sabía a quién mandar, me mandó a mí. Y cuando yo decía eso, hermano, yo sentía a la gente que me miraba como que: pobrecito el hermano, pobrecito el pastor.
Pero ¿sabe qué otra cosa pasaba en el ministerio que Dios nos había dado? Incluso en la iglesia. La iglesia no crecía, no avanzaba. Porque desafortunadamente mi corazón estaba mal y lo que yo hacía, lo que yo decía, discernía delante de la gente cómo mi corazón estaba. Antes, cuando yo predicaba, decía, y no, yo estoy acá desde hace muchos años. El año fulano de tal, el pastor Josué me mandó para acá, me mandó así, o sea, como que era culpa del pastor. Hasta que llegó un momento en que la historia empezó a cambiar en mi mente. Decir, no. Ya no voy a decir que mi pastor me mandó, voy a decir que Dios me mandó. Porque cuando nos manda un pastor, recompensa del pastor vamos a tener. Pero cuando Dios nos manda, recompensa del Dios del cielo vamos a tener. Y muchas veces el que nos mandó y el que propició eso fue Dios, para ordenar nuestro corazón. ¿Quién era, hermano, el que endurecía el corazón de Faraón? ¿Quién endurecía el corazón del Faraón? Era Dios. Dios le decía a este hombre llamado Moisés, ve a ver a Faraón. Y mientras iba Moisés, Dios endurecía el corazón. Cuando José estaba siendo formado para poder ser el general, para poder ser el gobernador del pueblo de Egipto, hermano, ¿qué pasó? Este hombre, José, fue tratado difícil. Y Dios empezó a ordenar cosas en el corazón de Moisés, como en el corazón también de Josué. Y también Dios quiere ordenar cosas en nosotros aquí en la iglesia. Dios no quiere que vea la iglesia como un pasatiempo, venir a gozarme. No, Dios quiere ordenar. Y te voy a decir una cosa: mientras hablamos de temas bonitos, todos somos hermanos y estamos contentos. Pero hablemos de temas que son delicados, ahí todos salimos enojados muchas veces. Te voy a poner un ejemplo y me vas a criticar tal vez, pero ¿sabes por qué los americanos? ¿Sabes por qué el señor Donald Trump, y no es que esté a favor de él? Dios bendiga la coca, ¿verdad? ¿Sabes por qué, hermano, Estados Unidos no quiere a gente de otro país en su país? ¿Alguien sabe por qué? Porque son racistas, pastor. Porque la verdad es porque somos bien desordenados. La realidad de por qué las puertas se cierren en otros países es porque la mayoría de gente que va es trabajadora, pero hay mucho desorden en ese país gracias a los mexicanos. No es otra cosa. Porque si los mexicanos fueran ordenados, otra cosa fuera. Pero como somos bien desordenados, las puertas se cierran. No sabía eso, ¿verdad? Por eso es que muchas veces la gente dice, no, es que no nos quieren. Pero ¿quién nos va a querer? Somos un desorden. Cuando se dio el mundial, no recuerdo que los que son aficionados a los mundiales sabrán. No sé si fue en Corea o en alguna parte del mundo. Llegaron los mexicanos a esa parte del mundo, obviamente con su cotorreo. ¿Sabes qué llegaron a hacer a los trenes de Estados Unidos o a los metros que estaban en Corea? Llegaron a robar. Allá llegaron los de Tepito, los que son bien dos de bastos, llegaban a sacar la cartera y los agarraron. ¿Por qué? Porque son desordenados. ¿Cuántos recuerdan eso? No me vaya a decir, pastor, ¿en qué mundo vive usted? Porque los que yo conozco no robaron, salió una noticia. Y salí ahí, desafortunadamente, la delegación mexicana ya tuvo su primer percance en este mundial. Los encontraron robando y están en una prisión en Corea, en Japón. ¿No sé en qué lugar fue? Entonces, cuando nosotros vamos con desorden en nuestra vida, la gente no nos conoce y la gente nos acepta. No, qué bueno, bendición, qué bueno que viniste. Pero cuando ya empiezan a ver que llegaste a esa casa de alguien, o llegamos a la casa de alguien, porque me incluyo, y ya no hay una cosa, dice, ¿será que el hermano se lo llevó? Aquí habían tantas cucharas. ¿No será que el pastor se clavó una cuchara? Porque lo dudo, pero lo quiero mucho, mi pastor, pero acuérdense después que era medio desordenado antes. Todos esos desórdenes, si no los atacamos, hermano, todo el tiempo vamos a estar en desgracia, en ruina, en tragedia y en tristeza. Repito, por eso cuando nosotros venimos a la iglesia y escuchamos un tema donde decimos, el diablo te está destruyendo y te está queriendo acabar, pero Dios está contigo. Esas palabras como que nos tranquilizan. Dios está conmigo, Dios nos va a ayudar. Pero cuando ya tratamos un tema de confrontación, donde decimos, hermano, ¿qué desorden hay en tu vida que tienes que ordenar?
Uno dice, no, es que ni en la iglesia me quieren. Ese día que llegué hablaron de que soy desordenado. No. Yo no estoy diciendo que tú eres desordenado. Estoy diciendo que como seres humanos, la mayoría de las veces no nos gusta tratar áreas de nuestra vida que tenemos que ordenar, porque ese orden sabe Dios que el día que las cosas se empiecen a ordenar van a cambiar muchas situaciones. Por eso vale la pena reconocer que cuando las cosas empezaron a cambiar o la gente empezó a multiplicarse, los problemas se agrandaron. Los problemas empezaron a ser cada día más complicados. Pero todo esto empezó porque te dije que Dios ha puesto algunos indicadores en nuestro corazón que nos comenten cómo está nuestra vida. Y eso está en Mateo capítulo 12, versículo número 34. Dice Mateo 12, 34, generación. Este es Jesús hablándole a un pueblo, a un grupo de personas. Mire cómo les dijo. ¿Generación de qué les dijo? Generación de qué les dijo? De benditos de Jehová. Generación de víboras les dijo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Ahora, yo te estoy diciendo esto no para que digas, cuando escuches a alguien, por ejemplo, escuches a tu familia hablar pura grosería y diga, pura basura tiene en el corazón. No. Pero sí para que detectemos a quién oímos, a quién escuchamos. Si escuchas a un líder que solo se la pasa quejando, no, hermanos, dice el pastor que van a ir a Tapachula y que viene la experiencia y luego avanza un evento no sé dónde. Hay el que quiera ir que vaya, porque no nos pueden obligar, porque no nos pueden dar obligar a esto. ¿Sabes qué está hablando ese líder o esa persona? Está hablando de lo mal que hay en su corazón. Es feo ver a personas, un ejemplo, que están empezando en el evangelio, están sirviendo a Dios, están echándole ganas, ¿verdad? Están buscando, están en su primer amor, como le llamamos, y de repente la persona que tiene más años en el evangelio los desanima. Mano, vamos a levantar una ofrenda, por decir cualquier cosa, vamos a levantar una ofrenda, amén. Y la hermana nueva, ¿verdad? Donde saco, aquí está, le dice hasta el esposo, préstame ahí un billete, por favor. Y el que tiene años está a un lado, nada más está observando, ¿verdad? Y de repente la hermana está, busca mi billete. Perdón, hasta me ahogo, ¿verdad? Deme un sobre, por favor, voy a ofrendar. Y de repente digo así el viejo, pues no lo voy a decir, el clásico dice, ¿y todo eso vas a dar para la obra? Sí, es que yo estoy moviendo. Así era yo, amiguis, así era yo. Pero la experiencia me ha hecho creer o entender que no se lo merece el pastor. Si no es para mí. Se supone que lo que hacemos es para Dios. El refrigerio que das, el servicio que das, lo que sirve, no es para un hombre, es para el Dios todopoderoso que está en los cielos. Y escuchen, antes de que aplaude, escúchame, antes de que aplauda, no estoy lavándote el cerebro con esto. Te estoy diciendo la verdad. No va a faltar quien te diga, ¿para qué haces eso? ¿Cómo que para qué haces eso? ¿Qué no sabes que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará? Y el que siembra escasamente, escasamente también segará. Dios es un Dios que cuando bendice hasta nos espanta, mis hermanos. Oh, dale más fuerte ese aplauso al Señor. Te lo voy a repetir, cuando Dios bendice hasta espanta, mis hermanos. Alguien puede decir gloria a Dios. Dile a tu vecino, deseo que Dios te espante en esta semana. Ay, no, Ichi, ni lo mande Dios. Dije que Dios te espante, no que te espante la Llorona. No. O que te espante el Freddy Krueger o el del aro ese. No. Deja de andar viendo esas cosas, por favor. En la pandemia nos dimos cuenta cuánto cuesta un tanque de oxígeno. Todos, por favor, hagan conmigo esto. Oxigene su cerebro, por favor, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ahora sáquelo lentamente. ¿Usted tuvo problemas para respirar en esos días de la pandemia? Le voy a decir, en el caso mío, tuve 27 días malos, mi hermano. Y no le decía a mi esposa cómo me sentía para no espantarla.
pero cuando respiraba un poquito así como lo hice, sentía que aquí me dolía, que me pegaba unas puntadas y era un golpe bien fuerte en los pulmones. Bueno, no sé si son los pulmones, chaco, hígado o qué me dolía, pero algo me dolía. Y tuve que ir y apoyarlo, digo con mucho respeto, a los que pude a ir a comprar un tanque. Hermano, usted viera las proezas que teníamos que hacer. Llegábamos y que el bendito tanque ese no se podía llenar en ese momento, y que regresa y hay que buscar no sé qué, una pieza que no le y hay que ir a buscar, y ya se estaba acabando el tiempo porque la bendita tienda cerraba no sé qué hora y hay que buscar otra. Hermano, era algo difícil. Nos encontramos, mejor párate en tal lugar, nos vamos a ver. Ahí le pasábamos esto, pásame esto, que era como un vaso por ahí, lo llevábamos. Y cuando lo estábamos poniendo, se estaba poniendo y apretando, hermano, era una felicidad porque la persona que está iba a poder respirar. ¿Cuánto has pagado de la pandemia para acá por el aire que respiras? El pastor nos está cuenteando, el pastor nos está. Hermano, no es cierto. Solo que el ser humano es súper malagradecido. Dile a tu vecino, ahí nos hablan, dile, ahí nos hablan, ahí nos hablan. Porque como te hablé de la ofrenda, ya sé de lo que hablar. Hermano, ¿quieres sentirte rico con un billete de 100 pesos? Ven a la iglesia. No venía preparado, ojalá traiga yo uno. Aquí está, aleluya, puro de mentira, pero aquí está. ¿Quieres sentirte millonario? Trae un billete así y cuando pase la ofrenda, bárbaro. No, con este me alcanza para una hamburguesa, para un refresco. No, mejor no. Ahí entramos, pulseamos la moneda porque parece que ojo tenemos en la mano, ¿verdad? Este de 10, de 5, esta está viejita, la de a peso, aquí está. 2 de 50 centavos, una para mi hijo y una para mi hija. Aleluya. Aviéntelo de aquí, papito. ¿Quieres sentirte rico? Vení con tus 100 pesos a la iglesia. ¿Quieres sentirte pobre? Anda con esos 100 pesos a un Oxxo. Entre uno. Ay, y más si llevas novia y que no muy come. Los novios dicen, gloria a Dios, pastor, ¿dónde ofrendo? Porque muchas veces en el desorden de nuestra vida el diablo sabe cómo llegarnos. No, tú eres muy bueno, tú tranquilo, no, toda la vida es así. Y no nos damos cuenta que lo que está haciendo es apapachar nuestro corazón para que no crezcamos, para que no avancemos. Mire cómo Dios en la Biblia dice que le dolió en su corazón, porque Dios no hizo robots. Dios no hizo a personas cuando las creó. Yo no sé si está mal mi percepción, mi idea, mi teología. Perdóneme, sé que si me ve un teólogo me va a desbaratar con lo que voy a decir, pero escúcheme, imagínese a Dios poniendo un cierto, no sé cómo le llaman, a un aparatito para que tuviéramos ganas de orar en las mañanas. Y después de orar, de esa hambre de orar, tener ganas para poder leer su palabra. Otro por ahí para poder ayunar correctamente y tener el deseo de portarnos bien. Dios hubiera hecho robots, pero Dios nos dejó con libre albedrío. Y para empezar puso a Dios en un lugar súper ordenado. Hermano, ¿alguna vez has llegado a una casa que está ordenada? La sensación que se siente el estar en un lugar, es decir, la gente es limpia, la casa huele rico. Esa sensación te da. ¿Por qué? Porque aunque sea pobre o humilde o como tú lo quieras llamar la casa, el que haya un orden te dice, hay gente acá que se ama, que se quiere. Pero has ido a lugares donde las cosas están desordenadas. La iglesia, ¿por qué crees que dejamos entrar a cierta hora? No por otra cosa, hermano. Pero durante muchos años venía la gente y entraba la gente a la iglesia y estábamos probando los instrumentos, checando esto, checando aquello. Y la gente está viendo, la gente nueva que merece todo nuestro respeto, está viendo que el cable no está bien, que el de la batería, que bueno, no el hermano de la batería, de otro de la batería, ¿verdad? No vino a buena hora y que todo de repente está mal. Hasta que dije yo un día, no, vamos a permitir que entren a tal hora. Y primero hay que dejar todo limpio, listo, que esté bien, porque es para Dios y para los hijos del Dios Todopoderoso. Hermano, no te olvides de esto. La Biblia dice que la gente empezó a desordenarse y que el continuo del pensamiento del ser humano era desorden y desorden y desorden. Y a Dios se le ocurrió una cosa. ¿Por qué? No me lo preguntes.
Pero dentro de los planes de Dios dijo, ¿saben qué? Voy a quitar a toda esta gente, la voy a sacar, porque estos son los que echan a perder a toda la humanidad. De ahí nació que Dios mandara un diluvio para traer esa desgracia a la gente. Cuando digo desgracia, es porque Dios le había dado oportunidades al por mayor para que se cambiara. Pero ¿sabes qué fue lo triste? La gente no quiso escuchar a Dios. La gente se burlaba al escuchar de Dios. La gente se reía, pensaban que era un chiste barato. Por eso dice el versículo que Dios se arrepintió. Hermano, pero no dice Números que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No. Dios se puede arrepentir, pero no se arrepiente de sus promesas y de sus juicios. Escúchame bien. ¿Por qué le dolió en su corazón? Porque él sabía exactamente que lo que estaba haciendo era un corazón normal, natural, de una persona que podría equivocarse, pero al tener todo en orden y todas las cosas en bendición, él sabía que la gente iba a poder tomar decisiones correctas, lo cual no fue así, hermano. Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros hagamos en nuestras vidas. Dios no va a tomar decisiones por ti. La decisión más importante Dios la tomó en la cruz del Calvario. ¿Y cuál fue? Darnos vida y vida en abundancia, salvación y vida eterna. Pero eres tú el que dice, sí quiero esa bendición, la acepto, la recibo, quiero vivir para Dios. ¿Y sabes cuándo quieres esto? Cuando ya has pasado momentos complicados y te das cuenta que la vida en desorden es una desgracia. La vida en desorden, la vida en desorden, la vida en desorden. Te lo voy a repetir una vez más. La vida en desorden sin Dios es una desgracia. Solo trae tristeza, solo trae angustia, solo trae dolor y trae situaciones que no sabes ni cómo vas a salir de ahí. La vida en orden trae bendición, y la vida en orden es un simbolismo de que Dios está con nosotros y que Él nos va a sacar adelante en el nombre de nuestro Señor. Puedes darle un aplauso fuerte a ese Dios que tenemos, por favor. Dale un mejor aplauso al Señor y a su nombre. Así que cuando tú detectes a un líder, a una persona o a alguien que se está desubicando y que, hermano, no lo critiques tampoco. Simplemente date cuenta que si tú continúas con esa misma persona, hablando con esa persona, te vas a hacer igual que ella. Vas a hablar después igual que ella. Porque el desorden es más fácil que se pegue que el orden. Quiero terminar esta enseñanza, esta reflexión, esta palabra, leyendo lo que dice el versículo 6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Diga conmigo, pero Noé, dígalo más fuerte, pero Noé, dice la Biblia que halló gracia. Mire, hermano, mire esto. ¿Cuál será la proporción o el porcentaje que le podremos dar? Dice la Biblia que los hombres comenzaron a multiplicarse. Eso significa que habían ya muchos. Y de todos los que habían, de toda la gente, dice que había uno que halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cómo se llamaba ese uno? ¿Cómo se llamaba ese uno? A veces nosotros somos muy dados a decir, es que el trabajo donde estoy, tengo 5 compañeros que son tremendos, que son malos, que pura vulgaridad hablan, y desafortunadamente ellos me están contagiando. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué Noé no se contagió? ¿Por qué si vivía en un mundo o con una gente tan mala y tan perversa, por qué dice que halló gracia ante los ojos de Dios? Hermanos, porque en medio de una generación perversa y maligna, sí podemos estar en orden en Dios o con Dios. Simplemente a veces no queremos, porque nos llama más la atención las cosas mundanas, como le llamamos, las cosas inconversas, las cosas incorrectas. A veces decimos, es que lo prohibido tiene un sabor más agradable, el andar escondiendo esto, escondiendo aquello, que no se note. Por eso hay gente, mire esto, que cuando
que cuando quiere andar con otra persona, hace tejes y manejes para que todo se sepa y manda mensajes. Hay un desorden en su vida, tristemente, ¿verdad? Sea mujer o sea varón, hay un desorden. Y de repente y quiero andar y otro poco y me encuentran y mensajes. Escuche, a lo que voy a llegar. Y esté emocionada con esa persona que no es su esposa. Lo triste del asunto es que cuando pum, truena todo, se sabe, y este hombre se va a vivir con esa persona, hablemoslo de esa manera, y ahora la conoce tal cual, le dice: Dios mío, ¿en qué me metí? Antes soñaba con irme, ahorita que estoy ahí yo no quiero estar ahí. Pero el orgullo hace que se queden, porque dice: tanto que peleé, tanto que hizo eso. Y por eso es que de repente andan buscando y ahora ¿cómo me regreso? Y por eso es que ahora manda mensaje: te extraño mucho, chiquirriquis. ¿O no es cierto? ¿Por qué lo prohibido? No andes con este, no andes con aquella. Y al papá, al hijo, no, los papás le lloran al hijo, le digo: no, mira, no, pero es que tú no entiendes, pero es que Luis Miguel me ama, aleluya. Se casa con, no sabe, no era Luis Miguel, era Luis Moguel. Entonces se casa con Luis Moguel y cuando se casa lo trata como pelota. Dice: es que me quiero rezar. ¿Por qué? Porque lo prohibido muchas veces eso te abre un panorama, pero no es lo correcto ante Dios. Por eso el orden, hermano, escúchame, el orden es lo que te va a ayudar a ti. La Biblia dice que a Dios le dolió en su corazón. Obviamente, como cualquier papá que le duele cuando las cosas no están bien en casa, en su familia. Y dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué no esta mañana le decimos: Señor, pues yo no sé cómo le tenga que hacer, pero ayúdame a hallar gracia ante tus ojos? ¿Cómo alguien puede hallar gracia ante los ojos de Dios? Pregúntale a Él. Pregúntale a Dios esta mañana: ¿cómo puedo yo hallar gracia ante tus ojos? No los ojos del pastor, hermano. Durante muchos años se vivió con la idea de que hay que portarse bien porque el pastor disciplina, hay que portarse bien por esto, hay que portarse bien porque el hermano, porque la iglesia. No, el venir a la iglesia, escúchame, es un plus, es un bonus, ¿cómo llamarlo? Es un extra. Agradar a Dios es algo que tú tienes que hacer en casa. ¿A qué iglesia será que llegaba Noé? No había iglesias. Pero aunque no había una iglesia, dice la Biblia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Imagínate que años más tarde, o en no sé qué parte, diga: y la casa del Rey Jesús halló gracia ante los ojos del Dios Todopoderoso. Que diga: el grupo de alabanza halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Se da cuenta que ya no hubo muchos amenes? Es que amén. Conociera yo qué tan bandidos son. Y el grupo de panderos halló gracias, y el grupo de y la iglesia y fulano de tal hallaron gracias. Son gente especial. ¿Por qué? ¿Porque eran parte de una iglesia? No, porque Dios los puso en un lugar especial. Yo te animo con todo mi corazón que te des cuenta en tu vida, en tu persona, si tu pensamiento es de continuo el mal. Que si a alguien le va mal, o mejor dicho, le va bien, tu pensamiento es hacerlo sentir mal. Y si a alguien le va mal, contento tú porque le está yendo mal. Se lo merece. ¿Te has dado cuenta cómo hay gente que disfruta cuando alguien falla? ¿Te das cuenta cómo los presentimientos siempre son hacia cosas incorrectas? Presiento que me van a correr del trabajo. No, levántate temprano y llega temprano, por favor, al trabajo. No andes presintiendo. Presiento que me van a correr, presiento que me voy a enfermar y seguís comiendo. O sea, hay desórdenes que tú puedes cuidar en tu vida. Nunca hay un presentimiento de: presiento que hoy me voy a sacar la lotería. Presiento, hasta ridículo se escucha, ¿verdad? Sí, porque no juego a la lotería, está muy bien, era un ejemplo solamente. Presiento que alguien me va a sembrar un carro, en el buen sentido de sembrar, ¿no? No sembrar que te pasa a traer. Pastor, otro poco que me sembraba, me pasaban a traer el callo.
Presiento que alguien va a bendecirme, va a ir a mi casa. No. Los presentimientos me van a espantar. Presiento que voy a caer. ¿Por qué estás presintiendo eso? No deberías presentir eso. Deberías de saber que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos seguros. Hay un Dios todopoderoso que dice: clámame y yo te responderé. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Hay promesa de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oh, alguien diga gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que decir a Dios en esta hora: ya no quiero seguir pensando cosas malas. Si tienes hijos que están pasando momentos, repito, difíciles, con miedos, y dice: lo voy a llevar al psicólogo porque lo que quiere es esto, el psicólogo te va a decir alguna cosa. Respeto a los psicólogos, pero a veces lo que hacen es curas por encimita. Póngale más atención, juegue con ellos, llévelo a un viaje. La pregunta es: ¿y si no tenés tiempo de jugar? ¿Y si no tenés la plata para poder viajar? Ahí se van a componer. Ahí. No, primero componte tú. Y deja de comentar cosas en la mesa que te están lastimando a los demás. Había personas que me decían: pastor, ¿por qué será que mis hijos no quieren llegar a la iglesia? Yo decía: ¿por qué será? Si le echan ganas y todo. Y de repente, platicando con algunos, digo: no, es que a mi papá le cae usted mal, pastor. ¿Cómo? ¿Y por qué no? Mi papá ya no come carne porque lo come usted en la casa. Ya no le llame a llamar, ya no me sirva porque te voy a comer, pastor. Y más como está de ese color, parece que asado lo está comiendo, pastor. Mala onda, me dijera: no. Pues es obvio que el hijo se encuentra en un choque viene a la iglesia y ve que aquí lo adoras, le cantas, le alabas, lees su Biblia, la palabra, pero estás acabando a alguien en casa. Lo estás diciendo: no, la hermana fulana es hipócrita, es para acá. Tus hijos se dan cuenta porque te escuchan. Y peor si en algún momento has llorado porque te cae mal alguien o tuviste problemas, tus hijos absorben eso, y sus pequeños corazones se empiezan a lastimar. Y esas heridas se manifiestan de muchas maneras: miedo, dolor, tristeza, no hay felicidad. Y sabes, gracias a qué es eso, a desorden en nuestra vida. La gente no le llama desorden, obviamente. La gente le llama problemas. Pero hermano, ¿qué es un problema? ¿No es un desorden? Tú puedes poner el nombre que sea, el título que sea, pero es un detalle que trae consecuencias. Y tú puedes llamarle a la solución como sea, pero si tiene que ver con Dios, ese desorden se va en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo has traído a la raíz.